Sí, ya estamos en vivo. Bueno, vamos a... Sí. Seguimos con las 7 afirmaciones de Juan el Bautista. En el capítulo 1 hemos visto las 7 afirmaciones. Hemos visto la primera. ¿Cuál era? He aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La segunda, la vimos la semana pasada. Varón antes de Juan. De la eternidad de Jesús, ¿no? Hablamos acerca de la eternidad, la diferencia entre la eternidad de Jesús y nuestra eternidad, la diferencia. Y ahora viene la tercera frase de Juan el Bautista. Yo no estuve en la segunda, ¿no? No. Fue manifestado a Israel. Exacto. La tercera afirmación de Juan el Bautista está en el versículo 31. 1:31. Existe la eternidad. Vamos a leer Juan 1:31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Esta es la tercera afirmación de Juan el Bautista. ¿De qué está hablando ahora? Está diciendo que él no conocía al Mesías, no lo conocía antes, ¿no? Pero que iba a ser manifestado. Y para que fuese manifestado es que él fue enviado previamente para preparar el camino del Señor, ¿no? Y él dice, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esta razón, vine yo bautizando con agua. En cierta manera, el bautizo de Juan en agua, y recuerden que el bautizo de Juan era bautizo de arrepentimiento, y tenemos la aclaración, el domingo pasado lo dije en la iglesia, cuando Pablo llega a Éfeso, dice, el bautizo de Juan era bautizo de arrepentimiento y para creer en el Mesías que iba a venir, ¿no? Lo dice Pablo frente a la gente cuando le preguntó si habían recibido el Espíritu Santo el día en que habían creído, ¿no? Entonces le dice, el bautizo de Juan era por arrepentimiento y para que crean en el Mesías que iba a venir. Entonces Juan lo que está diciendo acá es que yo tuve un propósito en esta vida. Yo vine para eso. Yo vine para eso. Para mí es claro, y yo sé la razón por la cual yo vine a esta tierra. Y era preparar el camino del Señor, y lo dice de esta manera, ¿no? Para que fuese manifestado a Israel. Y por esto yo vine bautizando en agua. En conclusión, el versículo 31, con esta afirmación, Juan es consciente y define en forma clara cuál era el propósito de Dios para su vida. ¿Cuál era el propósito de Dios para su vida? Para entender bien el propósito de Dios al mandar a Juan el Bautista, hay 2 pasajes bíblicos que vamos a analizar. Lucas, capítulo 1, versículos 13 al 17. Lucas, capítulo 1, versículos 13 al 17. Y Lucas, capítulo 1, versículos 67 al 80. Estos 2 pasajes analizan el propósito de Juan el Bautista para venir a esta tierra. Repito, Lucas 1, 13 al 17 y Lucas 1, 67 al
80. Cuando yo analizo estos pasajes, los analizo de la siguiente manera. Y este es un método de estudio bíblico que, para que ustedes aprendan, se los he hecho impreso. Cuando yo estudio un texto, esto se llama análisis gramatical. Cuando uno estudia la Biblia, hay diferentes métodos de estudio bíblico que la gente debería aprender a estudiar para no estar ni ciegos ni ignorantes, ¿no? Hay métodos históricos. Un seminario, método de estudio de la método de Biblia. estudio bíblico. Inclusive, alguna vez dimos un seminario sobre métodos de estudio bíblico basado en Gálatas. Cada capítulo de Gálatas estudiado con una metodología diferente. Hay un método que es el método histórico, por ejemplo. El método analítico, ese es otro método. El método que estoy usando ahorita es simplemente lo que se conoce como el método gramatical. Lo interesante en todo esto es que para esto tenemos que saber español. Gramática. Así es. Gramática. No. Y esto es una cosa interesante. ¿En qué tiempo del verbo está? Porque cuando, si sabemos la gramática española, entonces podemos entender la relación de las ideas. Poder saber cuál es la idea principal, cuáles son las ideas secundarias, y entonces entiendes mejor el mensaje. La gente a veces no sabe leer. A veces lo que se llama comprensión de lectura, no saben de qué está hablando. Y esto porque no leemos. Antes se leía mucho más. Antes, cuando el niño estaba molestando en la casa, decía, me anda a tu cuarto a leer un libro. Y tenían sus libros, sus cuentos con figuritas, o así, se ponían a leer. Hoy en día, con el internet, se ha perdido muchísimo. Tengo un amigo que toda su vida él ha vivido de dos cosas. Una es predicando, me lo invitaban a predicar, tú lo debes conocer, Jorge Pinto. Ah, sí. ¿No? Iba predicando y la otra cosa que él hacía era vender libros. Y con eso se mantenía, ¿no? Y entonces él me cuenta, me dice, eso ya no funciona, ya no se venden los libros, la gente no compra libros, muy poca gente compra libros para leer. Todo lo buscas en el internet y con eso quieres, ya está. Electrónico. Muy bien. Entonces, por ejemplo, el pasaje que vamos a analizar, Lucas, capítulo 1, versículos 13 a 17, la parte de arriba. Lo único que he hecho ha sido disgregarlo desglosarlo en forma gramatical según ideas principales y secundarias. Lucas 1, 13 al 17 dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque, uno será grande delante de Dios. 2, no beberá vino ni sidra. 3, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. 4, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Y 5, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías y entonces ahora vienen las ideas secundarias. O sea, él irá delante con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, hacer el corazón de los rebeldes a la prudencia de los justos, preparar al Señor un pueblo bien dispuesto.
Si ustedes analizan esto y aprenden a hacer este análisis gramatical de los textos bíblicos, pueden predicar, pueden enseñar, pueden hacer, o sea, bosquejos, porque básicamente esto es un bosquejo, ¿no es cierto? Ahora, vamos a analizar este pasaje punto por punto. Punto 1 dice, será grande delante de Dios. Recuerden la idea principal, estamos estudiando cuál era el propósito de Dios para la vida de Juan. ¿Cuál es el propósito de Dios para la vida de Juan? Será grande delante de Dios. La palabra grande que aparece ahí en el griego es mega. Mega cool. Mega. Mega cool. La palabra significa será grande, importante, notable, fuerte, sorprendente, intenso. Todo eso significa grande. Claro. Lo que ocurre es que estamos pasando de un idioma a otro. Y las palabras no solamente se traducen con una misma palabra, no existe casi entre dos idiomas palabras exactamente correlativas, a menos que se trate de sustantivos. ¿A qué me refiero? Calificar. Mesa. Adjetivo. Mesa sí tiene una palabra equivalente, ¿no? Mesa. No. Pared, puerta. Ese tipo de cosas tienen, en los otros idiomas, tienen traducciones directas. Concreta. Una palabra con una palabra, ¿no? Se llama nominal, ¿no? ¿Qué? Es nominal. No. ¿No? Entonces son palabras, son sustantivos, y por ser sustantivos tienen palabras exactas. Pero cuando se trata de cosas que no son sustantivos en el término de cosas materiales, sino Adjetivos. sentimientos, cualidades, adjetivos, ese tipo de cosas, es muy difícil encontrar exactamente el mismo significado, Ya. ¿no? Entonces, mega, sorprendente. Mega, que se puede traducir como grande, es súper, grande, importante, notable, fuerte, sorprendente, intenso, ¿no? ¿Y por qué utilizamos tantas palabras? Porque para nosotros que estamos estudiando en español, al tener todas estas palabras, entonces te haces una imagen del concepto. Claro, ¿no? es súper grande. Claro. ¿Ok? Entonces el primer propósito de Dios para Juan el Bautista es que fuera grande delante de él. Esa era mi oración por mis hijos cuando eran pequeños. Yo siempre oraba por ellos y oraba diciéndole, Señor, que sean grandes delante de ti. Son grandes. ¿No? Demasiado. Creo, me parece, que uno de los propósitos para la vida de todo padre y toda madre no es solamente educar y preparar los hijos para la vida, sino prepararlos para que sean grandes delante del Señor. Obviamente al final dependerá de ellos, es una decisión que ellos van a tomar, pero nosotros debemos darle a ellos todas las posibilidades, todo lo que esté a nuestro alcance para escuchar, oír el Evangelio y tomar el camino del Señor. Y cuando una vez alguien me dijo, no, yo no quiero saturar a mis hijos con las cuestiones de la iglesia porque después se vuelven rebeldes y no sé qué más, yo le recordé de que en el colegio una gran influencia de los profesores, de sus amigos, de la televisión, de los medios de televisión, de Hollywood, de las películas, de las series de televisión para niños, tienen una clara influencia diabólica. Es decir, a nuestros hijos los están bombardeando todo el tiempo. 90%. En las cosas del diablo. Principios, creencias, lo que le llaman modernismo, lo que le llaman ser, ser con un pensamiento abierto, una mente abierta. O sea, todo eso todo el tiempo lo están bombardeando. Y cuando alguien me dice, yo no quiero saturar a mi hijo, lo que está diciendo se lo estás entregando al diablo. Y luego, cuando ese niño crece, ya es tarde.
Sí, Cuando está cuando ya entraron en su mente y en su corazón, ya es tarde. Entonces, yo sé que mis hijos tuvieron que tomar una decisión individual, eso lo entiendo perfectamente. Pero mientras fue mi posibilidad, mientras estuvo a mi alcance, y les di todas las posibilidades de escuchar el mensaje, de asistir a la iglesia, y la escuela dominical, y los campamentos de jóvenes, y todo lo que yo podía hacer, y leer con ellos la Biblia, y cantar juntos en casa, y orar juntos en casa, y fue la manera de contrarrestar la influencia del mundo. Me parece tan tonto, tan absurdo, cuando los padres, por ejemplo, deciden ir a la iglesia y no dejan a los hijos porque no querían venir. O sea, claro, en algún momento los hijos van a decir, no quiero ir, ¿no? Mis hijos también lo dijeron. Pero tienes que tener pues, criterio, tienes que tener sabiduría para guiarlos, negociar con ellos. Después nos vamos a comer esto. Un helado, te ganas tu chocolate. Sí. Pero la idea básicamente creo que cuando dice Juan el Bautista que el propósito de Dios para él era que fuera grande, yo a veces me pongo a pensar si acaso no es el propósito de Dios para cada ser humano, que seamos grandes delante de Él. Y nosotros como padres, como madres, nosotros quisiéramos eso para nuestros hijos. Entendemos que ellos van a tomar su propia decisión en algún momento de su vida, pero uno hace lo que puede. Y mientras tanto estás orando, intercediendo por ellos para que el Espíritu Santo pueda obrar en su corazón. Inclusive a veces no querían ir a la escuela dominical y le decíamos, ya pues quédate escuchando el culto, quédate escuchando ¿cómo se dice? El sermón. Y es en una de esas que Mark hizo su decisión, ¿no? Claro. Que después, claro, lo hizo cada vez más consciente, pero en una de esas prédicas, cuando Carlos dijo, ya, ¿quieres orar para recibir a Jesús? Y Mark hizo así, ¿no? Sí, claro. Y claro, después dijo que fue más consciente, con el tiempo, él mismo, pero, Claro. o sea, si no van a la escuela dominical, por lo menos que Así escuchen la prédica, ¿no? Y con Jancito fue en una reunión de jóvenes en Calvary Chapel. En Calvary Chapel. Fue una reunión de jóvenes y yo di un estudio para los chicos, habían traído invitados y fue una prédica evangelística e invité para que recibieran al Señor en su corazón y empezaran una vida con Cristo. Entonces dije, y si alguno de ustedes ha orado conmigo ahora, acérquese a mí después de la prédica para darle algunas pautas sobre la vida cristiana. Y terminó la reunión y todos nos fuimos y cuando estábamos subiendo al auto, Jancito me dijo, papá, entonces, ¿qué me vas a decir? Le dije, ¿de qué estás hablando? Tú dijiste que el que oró contigo en el culto tenías que decir algunas cosas y ahí me senté con Jancito a hablar acerca de orar y leer la Biblia y crecer en la fe, etcétera, etcétera. Ahora ellos eran niños, entonces a veces ellos ni se acuerdan de esas cosas, ¿no? Para nosotros los padres te impacta porque son tus hijos. Con el tiempo se fue acentuando, pero... Entonces, ahora el punto es el siguiente, ¿no? O sea, para Juan el Bautista está claro. Yo tengo un propósito en la vida, ser grande delante de Dios. ¿Te puedes imaginar eso? O sea, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? Tú podrías decir, yo estoy seguro que Dios quiere que sea mediocre para Él. ¿Sería una respuesta correcta? Yo creo que Dios quiere que yo sea un don nadie en la fe. ¿Me entiendes? ¿Acaso no es el propósito de Dios que nosotros le sirvamos con todo el corazón? Entonces Juan sí lo tiene bien claro. Nosotros no lo tenemos claro, pero Juan lo tenía en claro. Ser grande delante de Dios. La segunda cosa que dice es no beberá vino ni sidra. Es el voto del nazareato, ¿no? Exactamente, es el voto del nazareato. Persona que hacía un voto de dedicarse a Dios y al servicio de los demás. Este voto podía ser perpetuo o por un tiempo. El término viene del hebreo nazar, que significa separado.
el que hacía el voto tenía que separarse o abstenerse de ciertas cosas. Como por ejemplo, no podía ingerir ni vino, ni sidra, ni licor de uvas, ni siquiera uvas frescas o secas, ni pasas puede comer, porque de ahí sacaban el vino. Entonces el nazareato no podía ni ingerir ni vino, ni sidra, ni licor de uvas, y ni siquiera uvas frescas. No podía acercarse o tocar a una persona muerta. Y no se cortaba el cabello de su cabeza. Sansón también. Porque el cual venía a Sí, ser Nazario. su corona. Nazario. Nazareo. Al término de su voto, el nazareo tenía que hacer ciertas ofrendas cuidadosamente estipuladas, luego raparse la cabeza, quemar el cabello y dar un regalo al sacerdote. O sea, ¿cuántos años tenía que tener el voto? Tú determinabas cuánto duraba tu nazareato, ¿no? Pero para terminarlo, tenías que hacer ciertas ofrendas muy, muy específicas, luego te rapabas la cabeza, luego quemabas tu pelo y le dabas un regalo o una ofrenda al sacerdote. Después de eso, el nazareo ya podía volver a tomar vino y vivir una vida normal. Típicos nazareos en el Antiguo Testamento. ¿Y de qué dependía el tiempo? O sea, era una decisión personal, pero en caso de ellos, en estos tres casos, ni siquiera ellos tomaron la decisión, sino que el nazareato vino directamente de Dios, desde un principio. Espíritu Santo. En el caso, Dios dijo, este va a ser nazareo. Y ya está. En el caso de Sansón, pues le habló al padre, ¿no? Exacto. Sansón, por ejemplo, Samuel, el profeta Samuel, también nazareo. O sea, con esto quiere decir que Samuel tenía el pelo largo, igual que Sansón. era un hippie total. Juan el Bautista también tenía el pelo largo, ¿no? Ahora, en el caso de Sansón es un caso tan especial, Sí. porque era un nazareo que violentó todas las normas. Sí, Y por eso perdió Porque su se acercó nazareato. al león muerto, ¿no? O algo así. Mató al león, Mató al león. y después se acercó para quitar la Para miel. quitar la miel. Él Era mismo era rebelde. En algunos pasajes dice que no debían contaminarse con mujeres y él, Sansón, estaba recontra contaminado. Los padres todavía le facilitaban, ¿no? Y no podía ingerir ni vino ni sidra y se la pasaba en las fiestas y en el trago y en todo lo demás. Entonces cuando le rapan la cabeza, cuando Dalila le rapa la cabeza, en realidad es una figura de que su nazareato había terminado. Pero ya lo había hecho hace tiempo. Porque eso era algo que tenía que hacer por sí mismo. O sea, tenía que raparse la cabeza y quemar el pelo. Ya. Pero cuando Dalila le corta la cabeza, en cierta manera es decir, no es que Dios te está quitando el nazareato, es que tú has abierto la puerta y ahora el diablo te quita el nazareato. Él pierde su fuerza no por el pelo, Por la desobediencia, ¿no? no por la desobediencia. Continua. Así que Juan el Bautista era nazareo, ¿no? No es de Nazaret. Jesús de Nazaret es otra cosa. El nazareno, eso es porque es de la ciudad de Nazaret. El nazareo no tiene nada que ver con la ciudad de Nazaret. ¿Okay? Punto 3. Será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y esto es interesante. ¿Desde qué momento somos considerados para Dios como seres humanos y almas vivientes? De la concepción. Desde la concepción. Así es. Vamos a leer algunos versículos porque hoy está tan de moda este genocidio que se está cometiendo con los niños. El otro día vi una entrevista genial, un muchacho, un español, que sale en las calles. Provida. No, sí, provida, pero sale en las calles a una manifestación feminista con sus carteles a favor del aborto y no sé más, es mi cuerpo, tengo derecho a hacer con mi cuerpo lo que quiera.
Y él llega y comienza a entrevistarlas, pero no les habla del aborto. Les habla de los animales. Y les pregunta, ustedes que están luchando por los derechos, sus derechos y todo lo demás, yo quería preguntarte, ¿qué piensas tú de esas nuevas leyes que están saliendo para la protección de animales? Y todas, ¿no? Todas diciendo, sí, hay que proteger a los animales porque no puede ser que se traten a los animales como si fueran cosas y se les mata y se les tira en la calle. Y le estaban diciendo, protege a los animales, ¿no? Y después que han hablado un montón de proteger a los animales, él agarra y les dice, ¿y a tu hijo no hay que protegerlo? Y se quedan heladas. Se lo agarraron a piedras. ¿No? Entonces, vamos a leer algunos textos bíblicos para que vean qué es lo que la Biblia menciona sobre este tema. Empezamos con Salmo 139, versículo 13 y versículo 16. Salmo 139, versículo 13 y versículo 16. Para que me encuentren. Ahí está el 139. El 139 está después de 132. Salmo 139, versículo 13, versículo 13 y 16. ¿Lo tienen ya? Sí, Sí. lo sé. Ya, leen. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Mi embrión. Mi embrión vieron tus ojos. Sí. Tú me formaste mis entrañas y tú me hiciste en el vientre de mi madre. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Ahí la traducción en lenguaje actual traduce así. Tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Y lo habías anotado todo en tu libro. Interesante, ¿no? Mónica, Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y esto se lo dice Dios a Jeremías. Antes que te formase en el vientre, antes de formarte en el vientre, te conocí, ya te conocí. Antes que nacieses, ya te había santificado. Y te había dado por profeta a las naciones. Y el Salmo 22, versículos 9 al 10. Espérate, Salmo 22, versículos 9. 9 al 10. Salmo. 22. Dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Bueno, Salmo 22, 9, 10. creo que queda clarísimo que cualquier persona que se jacte de ser cristiano
no puede en forma absoluta defender ningún tipo de ley abortiva. Cualquier persona que defienda el aborto se está enfrentando directamente a la enseñanza de Dios. ¿Cierto? ¿Qué hacer? Primeramente hay que preguntarse acá si el embrión, si podría llenar el Espíritu de Dios un embrión que no tuviese alma. O sea, ¿cómo puede el Espíritu de Dios llenar un embrión si no tuviese alma? Porque el texto dice a Juan el Bautista que desde el vientre de su madre sería lleno del Espíritu Santo. Desde el vientre de su madre. ¿Cómo puede el Espíritu de Dios llenar algo que fuese inerte y que no tuviera vida? Pero este es el truco. Este es el truco que fue el que utilizó Hitler. Yo no sé si ustedes conocen la historia, pero ¿cómo hizo Hitler para masacrar a 8 millones de judíos? Y que la gente peleara por una cosa tan absurda. Es decir, ¿cómo hizo Hitler para convencer a una nación y convencer a toda su fuerza militar de exterminar 8 millones de inocentes? Porque ni siquiera eran soldados. Los metieron a los campos de concentración y los mataban sin pena alguna. ¿Cómo logró Hitler este objetivo? Es muy simple. Cuando ustedes leen la publicidad, la propaganda que comenzaron a hacer en aquella época, indicaban que los judíos eran una subraza, que no eran totalmente humanos, eran subhumanos. Y cuando metes esa idea en la cabeza, entonces tu conciencia se calma. Porque no estás matando a un ser humano, estás matando a un subhumano. Exactamente la misma metodología que se usaba en Estados Unidos para la esclavitud. Los negros eran subhumanos. Y entonces la gente blanca no lo hacía por odio. Ellos se criaban desde chiquititos con la convicción de que no, mi nana, la negrita que me atiende, que me cuidó y todo, sí, es mi nana, me cuidó, pero ella no es una humana total, ella es una subhumana porque es negra. Entonces la gente tenía un trato hacia estas personas que son subhumanas, que no son totalmente humanas, que parecen, son bien parecidas, pero no son humanas, y su alma es distinta, de tal manera que tu conciencia llega un momento en que dices, exterminarlos no hay problema. Hasta ahora los mormones creen que los negritos son ángeles caídos. Sí. Tú no ves ningún mormón negro. Hoy en día dicen que sí, que ya han cambiado. Ya están cambiando. Sí, ahora viene un blanquito y un negrito acompañado. Sí, pero ellos siempre han pensado que los negritos eran ángeles caídos encarnados. Ahora, miren lo que dicen los proabortistas. Escuchen. El argumento de que el embrión es persona y es sujeto de derechos humanos no tiene ningún sustento en el sistema internacional de derechos humanos, que es una mentira. Este es Gastón Chilero, el director ejecutivo de las clínicas abortistas en Chile. O sea, es una mentira, porque sí, los derechos humanos internacionales protegen al niño no nacido. Dice la socióloga Dora Barrancos, una gran defensora en Chile del aborto, dice, esta frase es sinvergüenza: me encuentro entre quienes defienden el derecho al aborto legal para separar el disfrute sexual de la reproducción. Es un derecho humano fundamental. O sea, lo que ella dice es, yo soy pro aborto
porque yo quiero separar el derecho del placer sexual de la concepción. concepción, de la procreación. Sí, pues, que se pongan preservativos y tomen Claro. su pastilla. Entonces, yo quiero anticoncepción. toda la libertad para disfrutar en forma ilimitada, Libre, sin sin restricción alguna, de mi sexualidad, y como eso implica reproducción, porque así es la naturaleza, por eso soy pro aborto, para matar a todos esos niños que salen engendrados después de ese libertinaje. Otra mentira que se dice es, ¿y qué vas a hacer por los niños de una violación? Según la estadística, el 1% de casos de aborto es por violación. Se están agarrando del 1%, Lo más dramático. Pues. se agarran del 1% para asustar a la gente y decir, pero se ha sido violada y que vas a obligar a tener a su hijo. Es el 1% para que el 99% disfruten y hagan lo que les da la gana y aborten y asesinen a su hijo. Y aunque seas violada, lo puedes dar en adopción y ya está. Exacto. ¿No? Entonces dice, el aborto en España se considera legal si se lleva a cabo antes de las 14 semanas de embarazo. Los grupos de izquierda y los grupos pro aborto definen que hasta ese momento no es un ser humano, sino solo un embrión, y por lo tanto no puede ser tratado como ser humano. Un tejido más de la madre, ¿no? Escuchen, a partir del 2002, Suiza legalizó el aborto voluntario en el primer trimestre de gestación. Los costos de esta interrupción están cubiertos por el seguro médico básico, que es privado y obligatorio. En Suiza no se necesita argumentar ninguna razón para acceder al aborto. El derecho del aborto es enseñado en las escuelas públicas a los niños a partir de los 14 años de edad, porque según la estadística, en Suiza la vida sexual de los adolescentes empieza entre los 14 y 15 años de edad. ¿Tuviste esa chiquilla en el hospital cuando me fui a hacer el tratamiento? ¿Te acuerdas? Una que entró sola. Ah, una chiquita. Para mí, esa chica a esa edad no tiene problema que tiene una persona mayor. Claro. Yo ahí mismo pensé, esta niña ha venido a hacer eso. Bueno. Pero si lo Sola, hacen ¿no? como si Diríamos, fuera... Sola, como si se fueran a sacar una A ese muela. senador de Estados Unidos que habló en contra del aborto, Yeah. no me acuerdo de dónde es él, pero dice que en Estados Unidos, en algunos estados están autorizando el aborto hasta prácticamente el día antes del nacer. parto. Ahora sí, Sí. en Nueva York han ¿No? aprobado esa Pero dice, porque no es una persona, porque no ha nacido, porque todavía no ha salido del vientre de la madre, entonces pertenece a la madre, qué sé yo. Pero dice, los médicos practican el aborto, destrozan a esa criatura, ¿no? Para matarla dentro del vientre de la madre, pero extraen cuidadosamente y después comercializan los riñones, el hígado, el corazón, los tejidos, y los venden como tejidos humanos. Entonces, ¿qué cosa era lo que Exacto. sacaron del vientre de la madre? Un ser humano. Pues. No, y es interesante, porque si tú matas a una mujer embarazada, según la ley americana, Está matando si a tú dos. matas a una mujer embarazada, te culpan de 2 homicidios. Claro. Sí. Entonces, ¿qué cosa lo que había dentro de la panza? Y lo interesante está en que esta gente que hace los abortos, una mujer estaba explicando, como destrozan al niño en la barriga de la madre, Sí, lo sacan por partes, pero para que no venga infección alguna dentro de la mamá, tienen que reconstruir el cuerpo para ver si que están han todos los sacado todas las pedazos. partes, todos los pedazos. Claro. Y entonces cuando ya tienen un niño formadito, sí, hemos sacado todo, pero lo que tú ves ahí es un niño formado. O sea, y esto es... no, es que estamos viviendo... Estamos viviendo en el planeta del absurdo, de la bestialidad, ¿no? Y lo que me enteré de una que les habló al gobierno argentino, a los senadores, dijo, yo era pro aborto y estando en esa lucha de convencer a las mujeres de que solo era un coágulo de sangre, que no era un ser humano, era solo un coágulo,
Mi amiga salió embarazada y mi amiga me rogó que la acompañara. Y fue la primera vez que vi un aborto en la vida real. Yo no había visto nunca un aborto. Y desde ese entonces soy pro vida. Porque lo que yo vi fue un ser humano. No vi un coágulo de sangre. Y yo estaba, decía la señora, señores senadores, les estoy rogando que no acepten la ley pro aborto, porque yo era pro abortista sin saberlo, sin saber lo que yo estaba hablando, ¿no? Hasta que vi que lo que le pasaba a mi amiga. Seguimos avanzando. En esta lista que tienen acá, el cuarto punto nos dice que el otro objetivo de Juan el Bautista era: hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. O sea, dentro del cuarto propósito sería que su propósito era que la gente se convirtiera, cambiara de camino y volviesen a Dios, que en cierta manera también es un propósito para nuestras vidas. ¿No es cierto? Sí. Vamos a ver un texto bíblico acá. Primera de Tesalonicenses 1:9. Primera de Tesalonicenses 1:9. Después de Colosenses. A ver. Lucy lo está buscando. sigue nomás, sigue. Ah, ya. Porque ellos mismos hablan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se apartaron de los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirlo. Claro. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esto se llama conversión. Y esto lo produce el Espíritu Santo, no lo podemos producir, lo produce el Espíritu Santo. Por eso es que antes de hablarle a una persona del Señor, háblale al Señor de esa persona, para que el Espíritu Santo vaya preparando. En la prédica del domingo estuvimos hablando de recibisteis el Espíritu Santo en el que creíste. Un amigo mexicano escribió: pero ¿cuándo se recibe el Espíritu Santo? Entonces yo les contesto y le digo: el Espíritu Santo es el sello que Dios pone en tu vida cuando Él ha venido a morar en tu corazón, cuando Jesús ha venido a morar en tu corazón. Puedes poner diferentes términos, ¿no? El nuevo nacimiento, conversión, etcétera, etcétera. Entonces el Espíritu Santo te sella. Pero él me contestó y me dice: pero el obrar del Espíritu Santo empieza mucho antes. Claro. Y yo le dije: correcto. El Espíritu Santo porque es el Espíritu el que te da convicción de pecado. El Espíritu Santo va tocando tu vida para llevarte al Señor. Que Él entra en tu vida es en el momento de la conversión, pero desde antes Él va obrando. Entonces, el trabajo de la conversión no es algo nuestro, es algo del Señor, ¿no? Entonces, pero Juan lo tiene claro. Juan lo tiene claro. Ese es el propósito de Dios para su vida, que se conviertan al Señor. Eso es algo que yo debería definirlo como mi propio objetivo también. Y el quinto punto: irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, para hacer el corazón de los rebeldes, hacer volver el corazón de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Qué dice de Elías? Porque se representa que Juan el Bautista venía con el espíritu y el poder de Elías, así como representando con la misma, no es él, Elías. No, pero
pero El profeta. venía con el mismo espíritu, como una persona viene con el mismo Te hace énfasis, recordar, ¿no? les hacía Exacto. recordar a Elías. Lo interesante es que lo que Juan Bautista hace tiene que ver con la familia, porque dice, hará volver el corazón de los padres a los hijos, que muchas veces justamente el Evangelio hace eso. Unir a las familias. Sí. Hace volver el corazón de los rebeldes a la prudencia de los justos. Y la Te conversión, encamina. ¿no? Y para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ojalá toda conversión que conocemos fuese un pueblo bien dispuesto. ¿No es cierto? Muy bien, hemos visto esta parte de acá. Hoy día vamos a terminar, para no quedarnos en el medio camino, vamos a avanzar con este texto de acá, con el segundo texto que está el texto de abajo, que es Lucas 1. Lucas 1, 67 al 68. Antes de entrar a este texto, voy a hacerles una aclaración. Hicimos un análisis gramatical y en cada punto he hablado de un tema. Eso es lo que debemos hacer cuando hacemos nuestros devocionales. Cuando leemos la Biblia, podemos agarrar un papelito al costado y sacar puntos principales, Las ideas. frases, ideas, ponerlas en un punto de vista. Y eso se llama meditar en la palabra. Es decir, ¿qué tiene que ver conmigo el hecho de que Dios quería que Juan el Bautista fuese grande delante de él? ¿Tiene algo que ver conmigo? ¿Quiere Dios que yo sea grande? ¿Quiere Dios que mis hijos sean grandes en los caminos de Dios? ¿Qué puedo hacer para que mis hijos sean grandes en los caminos del Señor? ¿Qué puedo hacer para yo ser grande delante de Dios? Entonces, eso es lo que estás meditando en la palabra, le estás dando vueltas, ¿no es cierto? Y luego pasa al segundo punto, y es otro tema de reflexión. El punto 3, otro tema de reflexión. ¿Cómo se trabaja, por ejemplo, o cómo hago yo una prédica? Cuando escojo un texto del cual voy a predicar, lo leo, y lo vuelvo a leer. Después de leerlo 3 veces, tomo notas en una hoja de las cosas que me llaman la atención. Y luego lo dejo y me voy a dormir. ¿Cómo sabes qué pasaje de la Biblia escoger? No, bueno, en el caso mío, por ejemplo, yo leo la Biblia Ya está haciendo un libro. Estoy diciendo Hechos, por ejemplo. No, claro. Ahora, pero a veces Dios te dice algún texto, o sea, a veces tú estás orando por... la parte más difícil de la prédica del domingo es saber qué cosa vas a predicar. Porque uno puede predicar cualquier tema, pero cuando hablas de cualquier tema es como cuando un profesor te explica algo que ya no tiene interés. Entonces, yo te puedo hablar de cualquier tema, pero para que la prédica realmente llegue al corazón, tiene que venir de Dios. Dios tiene que ponerte esa carga en el corazón. Es la parte más difícil a la hora de predicar. Cuando tienes 40 años predicando, entonces armar un bosquejo no es difícil. Antes, claro. Armar un bosquejo no es difícil, pero el tema es ¿Cómo enfocarlo? Exacto, y eso es lo más difícil. Pero cuando ya Dios te dio el tema, te dio el texto, te dio el pasaje, lo que fuese, entonces lees, y luego tomas notas y lo dejo ahí. Y me voy y preparo el estudio de hoy, y al día siguiente regreso y vuelvo a leer y voy formando recién. Pero ahí vas reflexionando sobre cada frase. El pensamiento del domingo: recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. O sea, ¿realmente hay evidencias del Espíritu Santo en tu vida cuando creísteis? Y esa sola frase fue mi tema. Y yo le daba vueltas y le daba vueltas y le daba vueltas. Me iba a dormir y cuando estaba durmiendo estaba con las ideas ahí. Me tenía que levantar a escribir las ideas. O sea, ¿no? De esa manera vamos meditando. Por eso la palabra dice, de día y de noche meditarás. Y a veces hasta habla dormido. Predica dormido. O sea. Arrepiéntete, mujer. No dices eso, pero hablas como explicando. Y dices, Perdóname, Señor, porque le he vendido a Lucy. Lucas 1, 67, 80. 67,
Y este pasaje es interesante porque uno tiene que analizarlo correctamente para darse cuenta que tiene una división. Que la primera parte habla de Jesucristo, el Mesías, y que la segunda parte habla de Juan el Bautista, y no de Jesús. Entonces vamos a leerlo, Y has dice. dicho Lucas 1. Lucas 1, Yo lo volví a buscar. 67 al 80. Estaba buscando Lucas 67 y dije, ¿qué? Dios mío. No hay 67. ¿Ya? Ni tampoco el tiempo. Sí, pues. Y Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Ok, ¿de qué me está hablando? ¿De quién me está hablando? Del Salvador, que Dios ha visitado a su pueblo, etcétera, ¿no? Versículo 70. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y luego dice, y tú niño, ¿no? Y tú niño. ¿De qué niño? Normalmente yo he escuchado prédicas. De Juan. Claro, yo he escuchado prédicas donde dicen, y tú niño, y han hecho, dicen, es Jesucristo. No, Juan. Porque como es el niño salvador, es Jesucristo. Lo que sí, Pero pues, el versículo 80 nos dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. ¿Quién es el que estuvo en los desiertos hasta el día de su manifestación en Israel? Juan. Juan el Bautista. Quiere decir que a partir del versículo 76 hasta el 79 ya no me está hablando de Jesús como el Mesías, ya me está hablando del niño Juan el Bautista que estaba naciendo. Y la profecía, quien hace esta profecía es el papá de Juan el Bautista, Sí, Zacarías. Zacarías, ¿no? En el 76 dice, y tu niño profeta del Altísimo serás llamado, Claro. porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Y entonces, es clarísimo que está hablando acerca de Juan el Bautista. Entonces dice, profeta del Altísimo serás llamado. Irás delante de la presencia del Señor. ¿Para qué? Y ahí vienen los 4 puntos. Para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. ¿Qué hace el conocimiento de salvación? Perdón de pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó. Entonces, el conocimiento de salvación a su pueblo lo que hace es traer perdón de pecados. Punto 3, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y esto es interesante porque esta es la descripción de la vida de Juan el Bautista. Esto es lo que Juan el Bautista tenía como propósito para su vida. A mí me encanta porque de aquí yo puedo sacar ejemplos para mi propia vida. Preparar sus caminos. ¿Cuántas veces nosotros preparamos el camino del Señor? Nosotros no sabemos cuánto a veces la gente conoce al Señor, no sabemos. A veces quisiéramos que la gente hiciera la decisión inmediata cuando ora con nosotros, a veces eso viene después. A mí me encanta, por ejemplo, cuando estoy en la iglesia y viene, por ejemplo, Carissa, la hija de Julia Rubos, ¿no? Que viene y me abraza, ¿no? Etcétera. O cuando viene Dominic, el hijo de Bernie, ¿no? Y o cuando viene Rosángel, o sea, los hijos o las hijas de nuestros amigos que llegan y que tienen ese cariño, ¿no? Conmigo, ¿no? Y yo siempre me pongo a pensar y digo, en realidad es preparar el camino del Señor. Quizás venga otra persona, otro predicador, otro pastor más adelante y el Señor los use para tocarles el corazón, pero tú preparaste el corazón de ellos, ¿no?
no creas una barrera, no diste un mal testimonio, no le diste una mala imagen. O sea, cuando ellas recuerdan, ay, cuando yo iba a la iglesia, no tienen mal recuerdo, Claro. sino tienen un buen recuerdo. Y si Dios les toca el corazón, en realidad hemos hecho una función como la de Juan el Bautista. Preparamos el corazón de ellos para el tiempo correcto, ¿no? Y luego, dar conocimiento de salvación a su pueblo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, enseñarle a la gente el camino de salvación. Entonces le damos conocimiento de salvación. Punto 3, dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Encaminar nuestros pies por caminos de paz. Qué precioso, ¿no? Creo que todos deberíamos perseguir estos objetivos en nuestra vida también. Ok, lo que hemos visto es Juan el Bautista tiene en claro los propósitos para su vida. Nosotros a veces llegamos a nuestra edad y no sabemos para qué. Entonces yo les pregunto, y con eso terminamos hoy, ¿para qué hemos nacido? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Y les he puesto ahí papelito y para que escriban. No. Escriban atrás. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, y vamos a discutir. Por ejemplo, tenemos, ¿cuál crees tú que es el propósito de Dios para tu vida ahora? Tiene que ver como esposo, como esposa, como padre, como madre, como miembro de mi familia, como pastor, como amigo, como miembro de la iglesia. Está por hecho de estar en Suiza, o sea, hay tantas posibilidades, ¿no? Pero, ¿cómo definirías tú el propósito de Dios para tu vida? Si alguien te preguntara, mira, el estudio de Juan el Bautista, qué bueno ha sido. Ya sé cuál es el propósito que Dios tenía para la vida de Juan. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? Glorificar el nombre de Dios Okay. con mis actos, Apunta. Ponga ahí su nombre, Lucy Hartmayer, ponga arriba. Eso Y lo vamos. tengo ya. Yo quiero el propósito de Dios para mi vida. Yo quiero glorificar el nombre de Dios. Está bien. O sea, cada uno va a tener sus propias ideas según lo que el Espíritu Santo ha puesto en tu corazón. Es que yo pienso que eso de glorificar es correcto, está bien, pero es muy general. ¿Ya? Entonces hay que precisar Con de tu qué vida, manera ¿no? y con qué. Y ¿Cómo? A ver, vamos. ¿No? Entonces yo antes lo Sí. tenía muy claro, ¿no? Antes, ya no, ya. Antes ya No, es que vamos por partes, ¿no? El tema está que cuando yo trabajaba en el colegio, para mí el colegio fue un ministerio, medio. Claro. ¿cierto? Entonces yo formé profesores, formé alumnos, convirtieron gente, padres de familia igual. Era un ministerio para nosotros, mi propósito era bien claro, ¿no? El Señor me puso en el colegio y fui ahí hasta hace unos meses, ¿no? Hasta enero. Ahora que estoy acá, estoy buscando el propósito. Estar Claro. con mis hijos, ayudarlos, qué sé yo, pero ese es un propósito familiar, Claro. personal. Pero quiere el Señor que yo lo glorifique a través de mi trabajo con ellos, de mi presencia para ellos, mi compañía, de esto, o qué. ¿O me quiere de vuelta al colegio? No, eso ya se acabó. No, pero es interesante porque definitivamente los hijos es parte del propósito de claro, Dios. O sea, definitivamente. Lo que tienes alrededor tuyo, Claro, ¿no? Más cercano. exactamente. Pero es tan difícil a veces porque el dicho bien claro, ¿no? Y bien conocido, nadie es profeta en su tierra, ¿no? O Sí, sea, sí. con quienes a veces menos puedes tú Sí, con los más testificar, cercanos. y eso con los más cercanos, ¿no? Sí, esa es la cosa. No, pero mira No, el mi mamá- resultado, mira el mi mamá- resultado después del tiempo, mira. No me estoy mamá- quejando, sino que es así. O sea, Sí. si tú le preguntas a mi mamá cuál era el propósito de su vida, entonces ella Carlitos. éramos nosotros, ¿verdad? Sí. Eran mis hijos, era Las yo. madres viven para sus O sea, hijos. era su objetivo de vivir. Pero fuera de eso, cuando tú la sacabas de sus hijos y sus nietos y tú la sacabas,
porque ella pues había sido una tremenda profesional. Claro. En el ámbito de fuera del hijo y de los nietos, ella vivió una frustración. Claro. Porque aquí no soy nadie. ¿Ves? Porque ella, por ejemplo, ella llegaba a Lima, estuvo en Lima una vez para unas elecciones, y cuando escogieron a Humala, se presentaba en la carrera política, petición del se público. presentaba Lourdes Florentano. Que vayan enfocando a los que Y participan. entonces justo mi mamá estuvo de visita allá y la convocan a ella para ser ministro de salud. Mira. Y entonces ella dijo que no, ya no, a estas alturas ya no. Pero cuando vino acá, en algún momento ella me dijo, ¿no? O sea, yo llego allá y puedo ser ministra de salud. Y llego acá y soy la mamá del pastor. Bueno, es ¿No un es cierto? honor también, ¿no? Pero es, Claro. es así. Pues, Bueno, ella desde acá hizo un seminario Claro. vía Skype Ya. para la Universidad de Cayetano. Cayetano, donde había un montón de gente mirándola en la pantalla gigante. Claro, claro. Y ella estaba, Carlos la estaba ahí mirando y estaba ahí hablando. Pero, Sí. o sea, ¿entiendes? O sea, por ejemplo, Claro. yo tengo que detenerme una vez en mi vida y decir, por ejemplo, ¿cuál creo yo que es el propósito de Dios para mi vida? Y ¿sabes qué? Que no siempre tiene que ver con el ministerio. O sea, obviamente soy pastor, o soy predicador, o soy maestro, entonces obviamente por ahí apunta el ministerio, ¿no? Pero, ¿y qué pasa si no eres pastor, o no eres predicador, o no eres maestro? O sea, la situación en la que te toca vivir tiene que darte una perspectiva. Tiene que ser luz. Como Sí. siempre es el Juan el Bautista. Claro. ¿Qué has puesto tú? ¿No? Tiene que ser luz. No me enfoques, Lucy, porque puedo nerviosa y no. Es que a pedido del público me está diciendo, ¿por qué no enfocan los que están hablando? No entra en la cámara. Espérame, Karina. No entra la cámara. Y tenemos que dar testimonio, ¿no? Pero si yo te pregunto, Mónica, ¿cuál es el propósito? ¿Qué propósito crees que tiene Dios para tu vida? ¿O qué crees tú que te toca hacer en esta tierra ahora? Es que si lo pones, te voy a decir lo mismo que ha dicho Lucy, darle la gloria y la honra. ¿Cómo? Con mi testimonio. Pero es en cierta manera, como dice Rosa, General, es una respuesta así una como general. amar a Dios sobre todas las cosas, amar a mi No, prójimo. escúchame. No es fácil. Lo que Pero a mí lo pongámoslo en que siempre concreto. tengo en mente es que mis acciones hablen más que mis palabras. Ya. Entonces mi forma de ser con la gente, claro, a veces soy media regañona, ¿no? Pero que mis acciones hablen más de lo que yo pueda decir, porque a veces hay mucha gente que habla, pero con sus acciones, lo que con una mano Lo que hacen es tan fuerte que no deja oír lo que dices. la embarran con la otra. Entonces yo, en vez, ustedes me conocen, yo trato de no estar adelante, no me gusta estar adelante, sino más bien atrás, ayudando de la cámara, qué sé yo, pero que con mi vida sea más, ¿cómo se dice? Un Testimonio sin palabras. Testimonios sin palabras. Pero no sienten que son respuestas muy Yo muy sí ambiguas, a ver. tengo mi respuesta. A ver. Yo creo que ahora, en este momento, creo que de repente los propósitos cambian con el Claro, tiempo. claro. Así es. Tengo dos propósitos, creo yo. Ajá. Uno es acercarme más a Dios porque en el tiempo que estoy aquí me da tiempo para... No, Lucy. Me da tiempo para sentarme, a estudiar la palabra, a leer, a conocer más a Dios, cosas que en Lima no hacía jamás en mi vida. Ofrece, soltera. No. Y dedicarme a mi hijo, que tampoco lo hacía cuando estaba en Perú. Claro. Ok, perfecto. A mí, o sea, por ejemplo, yo en tu situación, para mí, una de las cosas claras que yo tuve toda mi vida, era, fuera de ministerio, fuera de pastor, fuera de lo que fuese, yo tenía, para mí era muy claro que mi propósito era, en esta vida, era cuidar la vida espiritual de mis hijos. Sí, pues. Por ejemplo, para Y mí eso ahora es ya, clarísimo. Beck. Y ahora pasó- Claro, ahora ya se fueron. Sí, sin ver dirán.
Pero, porque yo, En las manos de Dios. yo puedo, o sea, todo el mundo puede contestar en forma tan amplia, Claro, ¿no? muy general. Que al final dice, sí, no, pero Todo y nada. ¿cuál es el propósito? Para prepararme para la venida del Señor. O sea, sí, pero si lo ponemos en concreto, si ustedes ven los ejemplos que escriben de Juan el Bautista, Son concretos. es tan claro, ¿no? Yo he venido para esto, que creo... El que Juan el Bautista no lo escribía por él solo, lo decía su padre Zacarías. Tú has No le venido para decía, eso. yo le- Claro. Juan no Él no tuvo- te él nunca pensó, le dieron ya la Sentarse a tarea. pensar, Le dieron ¿no? a él la Pero tarea. Le dieron la plagio. tarea. Pero él lo reconoce y lo acepta, porque en algún momento él dice, yo he venido, soy la voz del que clama en el desierto, ¿no? Bueno, Él- ya, él- pues, él pero él ya lo sabe- criaron con esa Yo, línea. por ejemplo, ¿no? yo lo veo desde mi punto Y de en la vista. línea, ¿no? Yo creo Aquí que caminas. Yo creo que en este momento, por ejemplo, es para mí, en el caso, por ejemplo, tuyo de Mónica, o sea, yo creo que tú deberías entender que creo que el propósito, uno de los propósitos de Dios para tu vida, o que deberías asumir, Amado esposo. creo que sí. Creo que, por ejemplo, tú dices, el propósito que yo asumo como mío personal, como un reto personal, es la vida espiritual de mi esposo, por ejemplo, ¿no? Yo lo pensaría de esa manera, ¿no? También yo estaba evaluando en este tiempo, por ejemplo, creo que uno de los propósitos que Dios tiene para mi vida es amar a mi esposa y, escuchen bien por qué, Más que a la iglesia. amar a mi esposa porque yo he notado que esa relación de amar a mi esposa es tan impactante en el corazón de la gente. O sea, la gente ve eso y los corazones son tan impactados, ¿no? Que creo que es un propósito que a veces perdemos de vista, ¿no? A veces perdemos de vista que ese es porque últimamente la gente me decía, ¿no? O me hace comentarios, ¿no? Ay, miren al pastor. Pero es que no era así. Claro. Sí me ha O sea, contado. El propósito Era ya ha más nacido seco. ahora estos últimos años. Entonces, por ejemplo, yo lo asumo y si yo tuviese que yo escribiría eso como un propósito en mi vida, ¿no? Ojalá lo pueda cumplir, pero por lo menos tengo como propósito. Por lo menos ya sabes que existe. Pero, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Y sería bueno que nosotros definiéramos. Yo personalmente, por ejemplo, creo que en propósito, o sea, la iglesia, nuestra iglesia, hay varias personas que creo que Dios tiene un propósito muy claro para la iglesia de nosotros. O sea, creo que Dios ha traído a Rosa, ha traído a los Rart en realidad, pero aparte de eso, o sea, gente que está en la iglesia, Mónica, gente que está en la iglesia, que creo que el propósito de Dios tiene que ver con su iglesia. Yo quiero una iglesia ahí, necesito esta gente ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que es bueno que un poco bajemos a la tierra y definamos, Aterricemos en cosas aterricemos y llegamos. Cosas concretas. Yo creo que para mí el propósito de Dios, por lo que me toca vivir, creo Las que mi circunstancias propósito tiene que estar enfocado en esto. Para no hablar así tan a lo... tan Románticamente. No, de claro. forma tan gaseosa. Porque Tan- no llegas a nada, pero a nada. especificar. Y yo les dejo eso para que lo piensen, porque creo que fue tan claro para mí que Juan el Bautista sabía. Yo no le conocía, pero para ser manifestado, es por eso que yo he venido bautizando. El propósito es manifestar al Mesías y para eso estoy acá. Ese puede ser un mensaje para un domingo. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Gracias. Y que la gente salga con un propósito de la iglesia. Pero es que a veces es tan difícil, porque yo muchas veces me he hecho esa pregunta, o sea, Porque va cambiando, ¿ah? ¿para Sí, va qué? cambiando. ¿No? O sea, realmente, ¿cuál es? Y si nunca lo hubiera preguntado ahorita, creo que nunca lo hubiera descubierto, porque o sea, Claro. como que recién se me prendió el foquito de que eso era. Claro. Y claro, también tienes que orar y tienes que buscar al Señor y tienes que ayunar para que Dios ponga en tu corazón eso.
para que Dios te diga, 18 horas. porque Dios te pone una carga. ¿No es cierto? Y Dios te pone esa carga en el corazón porque Dios quiere que hagas algo con eso, ¿no? Entonces a veces nos pasamos toda la vida flotando, es decir, muchas veces el objetivo, ok, ¿cuál es el propósito de tu vida? Mira, sabes que mi propósito es trabajar, pues, trabajar para mantener a mi familia y te la pasas toda la vida así. Y cuando llega el momento en que dices, se terminó el trabajo, me jubilé, ¿y ahora para qué vivo? Nada, y se mueren, porque ya no tienen propósito en la vida. Se deprimen. Uno tiene que buscar, por eso tiene que, siempre hay Bueno. un propósito, ¿no? Sí. Oramos. Gracias, Señor, por esta noche y por este estudio. Y gracias porque hemos aprendido algo nuevo. Guíanos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Mañana la